Bienvenidas sean todas las criaturas amantes de lo macabro. Yo soy Levady Morningstar, esto es Sombras Arcanas y hoy vamos a narrarles uno de los cuentos más emblemáticos de la literatura germánica, Hansel y Gretel, de los hermanos Jacob y Wilhelm Grimm. Esperamos que lo disfruten. Junto a un bosque muy grande, vivía un pobre leñador con su mujer y sus 2 hijos. El niño se llamaba Hansel y la niña Gretel. Apenas tenían que comer y en una época de carestía que sufrió el país, llegó un momento en que el hombre ni siquiera podía ganarse el pan de cada día. Estaba el leñador una noche en la cama, cavilando y revolviéndose, sin que las preocupaciones le dejaran pegar el ojo. Finalmente dijo suspirando a su mujer: ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Cómo alimentar a los pobres pequeños, puesto que no nos queda que comer? Se me ocurre una cosa, respondió ella. Mañana, de madrugada, nos llevaremos a los niños a lo más espeso del bosque. Les encenderemos un fuego y les daremos un pedacito de pan, y luego los dejaremos solos para ir a nuestro trabajo. Como no sabrán encontrar el camino de vuelta, nos libraremos de ellos. Por Dios, mujer, replicó el hombre, eso no lo hago yo. ¿Cómo voy a cargar sobre mí el abandonar a mis hijos en el bosque? No tardarán en ser destrozados por las fieras. No seas necio, reclamó ella. ¿Quieres, pues, que nos moramos de hambre los 4? Ya puedes ponerte a arrasar las tablas de los ataúdes. Y no cesó de importunarlo hasta que el hombre accedió. Pero me da mucha lástima, decía. Los 2 hermanitos, a quienes el hambre mantenía siempre desvelados, oyeron lo que su madrastra aconsejaba a su padre. Gretel, entre amargas lágrimas, dijo a Hansel: ahora sí que estaremos perdidos. No llores, Gretel, la consoló el niño, y no te aflijas, que ya mañana me las arreglaré para salir del paso. Cuando los viejos estuvieron dormidos, levantóse, pusóse la chaquetita y salió a la calle por la puerta trasera. Brillaba una luna esplendorosa, y los blancos guijarros que estaban en el suelo delante de la casa relucían como plata pura. Hansel los fue recogiendo hasta que no le cupieron más en los bolsillos. De vuelta a su cuarto, dijo a Gretel: nada temas, hermanita, y duerme tranquila, Dios no nos abandonará. Y se acostó de nuevo. A primeras luces del día, antes aún de que saliera el sol, la mujer fue a llamar a los niños. Vamos, holgazanes, levántense, hemos de ir al bosque por leña. Y dando a cada uno un pedacito de pan, les advirtió: ahí tienen esto, para mediodía, pero no se los coman antes, pues no les daré más. Gretel se puso el pan debajo del delantal, porque Hansel llevaba los bolsillos llenos de piedras, y emprendieron los 4 el camino al bosque. Al cabo de un ratito de andar, Hansel se detenía de cuando en cuando para volverse a mirar hacia la casa. Dijo el padre: Hansel, no te quedes rezagado mirando atrás. Atención, piernas vivas. Es que miro al gatito blanco que desde el tejado me está diciendo adiós, respondió el niño. Y replicó la mujer: tonto, no es un gato, sino el sol de la mañana que se refleja en la chimenea. Pero lo que estaba haciendo Hansel no era mirar el gato, sino ir echando blancas piedrecitas que sacaba del bolsillo a lo largo del camino. Cuando estuvieron en medio del bosque, dijo el padre: recojan ahora leña, pequeños, les encenderé un fuego para que no tengan frío. Hansel y Gretel reunieron un buen montón de leña menuda, prepararon una hoguera y cuando ya ardió con llama viva, dijo la mujer: pónganse ahora al lado del fuego, chiquillos, y descansen,
mientras nosotros nos vamos por el bosque a recoger leña. Cuando hayamos terminado, volveremos a recogerlos. Los dos hermanitos se sentaron junto al fuego y al mediodía cada uno se comió su pedacito de pan. Y como oían el ruido de los hachazos, creían que su padre estaba cerca. Pero en realidad no era el hacha, sino una rama que él había atado a un árbol seco y que el viento hacía chocar contra el tronco. Al cabo de mucho rato de estar allí sentados, el cansancio les cerró los ojos y se quedaron profundamente dormidos. Despertaron cuando ya era de noche cerrada y Gretel se echó a llorar diciendo: ¿Cómo saldremos del bosque? Pero Hansel la consoló: espera un poquito a que brille la luna y ya encontraremos el camino. Y cuando la luna estuvo alta en el cielo, el niño, cogiendo de la mano a su hermanita, guióse por las guijas que brillando como plata batida le indicaron la ruta. Anduvieron toda la noche y llegaron a casa al despuntar el alba. Llamaron a la puerta y les abrió la madrastra que, al verlos, exclamó: «¡Diablo de niños! ¿Qué es eso de quedarse tantas horas en el bosque? Creíamos que no querían volver». El padre, en cambio, se alegró de que hubieran vuelto, pues le remordía la conciencia por haberlos abandonado. Al tiempo después, hubo otra época de miseria en el país, y los niños oyeron una noche cómo la madrastra, estando en la cama, le decía a su marido: «Otra vez se ha terminado todo, solo nos queda media hogaza de pan y se acabó. Tendremos que deshacernos de los niños, los llevaremos más dentro del bosque para que no puedan encontrar el camino. De otro modo, no hay salvación para nosotros». Al padre le dolía mucho abandonar a los niños y pensaba: mejor harías partiendo con tus hijos el último bocado. Pero la mujer no quiso escuchar sus razones y lo llenó de reproches e improperios. Quien cede la primera vez, también ha de ceder la segunda. Y así, el hombre no tuvo valor para negarse. Pero los niños estaban aún despiertos y oyeron la conversación. Cuando los viejos se hubieron dormido, levantóse Hansel con intención de salir a proveerse de guijarros, como la vez anterior, pero no pudo hacerlo, pues su madre había cerrado la puerta. Dijo, no obstante, a su hermanita para consolarla: «No llores, Gretel, y duerme tranquila, que Dios nuestro Señor nos ayudará». A la madrugada siguiente se presentó a la mujer a sacarlos de la cama y les dio un pedacito de pan, más pequeño aún que la vez anterior. Camino del bosque, Hansel iba desmigajando el pan en el bolsillo y, deteniéndose de trecho en trecho, dejaba caer migajas en el suelo. «Hansel, ¿por qué te paras a mirar atrás?», preguntó el padre. «Vamos, no te entretengas». «Estoy mirando mi palomita, que desde el tejado me dice adiós». «Bobo», intervino la mujer, «no es tu palomita, sino el sol de la mañana que brilla en la chimenea». Pero Hansel fue sembrando de migas todo el camino. La madrastra condujo a los niños aún más dentro del bosque, a un lugar en el que nunca habían estado. Encendieron una gran hoguera y la mujer les dijo: «Quédense aquí, pequeños. Si se cansan, echen una siestecita. Nosotros iremos por leña. Al atardecer, cuando hayamos terminado, volveremos a recogerlos». A mediodía, Gretel partió su pan con Hansel, ya que él había esparcido el suyo por el camino. Luego se quedaron dormidos, sin que nadie se presentara a buscar a los pobrecillos. Se despertaron cuando era ya noche oscura. Hansel consoló a Gretel diciéndole: «Espera un poco, hermanita, a que salga la luna. Entonces veremos las migas de pan que he esparcido y que nos mostrarán el camino de vuelta». Cuando salió la luna, se dispusieron a regresar,
pero no encontraron ni una sola miga. Se las habían comido los 1000 pajaritos que volaban por el bosque. Dijo Hansel a Gretel: ya daremos con el camino. Pero no lo encontraron. Anduvieron toda la noche y todo el día siguiente, desde la madrugada hasta el atardecer, sin lograr salir del bosque. Sufrían, además, de hambre, pues no habían comido nada más que unos pocos frutos silvestres, recogidos del suelo, y como se sentían tan cansados que las piernas se negaban ya a sostenerlos, echáronse al pie del árbol y se quedaron dormidos. Y amaneció el día tercero desde que salieron de casa. Reanudaron la marcha, pero cada vez se extraviaban más en el bosque. Si alguien no acudía pronto a su ayuda, estaban condenados a morir de hambre. Pero aquí que hacía mediodía vieron un hermoso pajarillo, blanco como la nieve, posando en la rama de un árbol, y cantaba tan dulcemente que se detuvieron a escucharlo. Cuando hubo terminado, abrió sus alas y emprendió el vuelo, y ellos lo siguieron hasta llegar a una casita, en cuyo tejado se posó, y al acercarse vieron que la casita estaba hecha de pan y cubierta de bizcocho, y las ventanas eran de un puro azúcar. «¡Mira qué bien!», exclamó Hansel. «Aquí podremos sacar el vientre de mal año. Yo comeré el pedacito de tejado. Tú, Gretel, puedes probar la ventana. Verás cuán dulce es». Se encaramó el niño en el tejado y rompió un trocito para ver a qué sabía, mientras su hermanita mordisqueaba los cristales. Entonces oyeron una voz suave que procedía del interior. ¿Será acaso la ratita la que roe mi casita? Pero los niños respondieron: es el viento que sopla violento. Y siguieron comiendo sin desconcertarse. Hansel, que encontraba el tejado sabrosísimo, despegó un buen pedazo, y Gretel sacó todo un cristal redondo y se sentó en el suelo, comiendo a 2 carrillos. Abrióse entonces la puerta bruscamente, y salió una mujer viejísima que se apoyaba en la madera. Los niños se asustaron de tal modo que soltaron lo que tenían en las manos, pero la vieja, meneando la cabeza, les dijo: «Hola, pequeñines, ¿qué los ha traído? Entren y quédense conmigo, que no les haré ningún daño». Y cogiéndolos de la mano, los introdujo en la casita, donde había servido una apetitosa comida: leche con bollos azucarados, manzanas y nueces. Después los llevó a 2 camitas, con ropas blancas, y Hansel y Gretel se acostaron en ellas creyéndose en el cielo. La vieja aparentaba ser muy buena y amable, pero en realidad era una bruja malvada que acechaba a los niños para cazarlos, y había construido la casita de pan con el único objetivo de atraerlos. Cuando uno caía en su poder, lo mataba, lo guisaba y se lo comía. Esto era para ella un gran banquete. Las brujas tienen los ojos rojizos y son muy cortas de vista, pero en cambio su olfato es muy fino, como el de los animales, por lo que desde muy lejos ventean la presencia de las personas. Cuando sintió que se acercaban Hansel y Gretel, dijo para sus adentros con una risotada maligna: «Míos son, estos no se me escapan». Levantóse muy de mañana, antes que los niños se despertaran, y al verlos descansar tan plácidamente, con aquellas mejillas tan sonrosadas y coloridas, murmuró entre dientes: «Serán un buen bocado». Y agarrando a Hansel con su mano seca, llevólo a un pequeño establo y lo encerró detrás de una reja. Gritó y protestó el niño con todas sus fuerzas, pero fue inútil.
Dirigióse entonces a la cama de Gretel y despertó a la pequeña, sacudiéndola ruidosamente y gritándole: «Levántate, holgazana, ve a buscar agua y guisa algo bueno para tu hermano. Lo tengo en el establo y quiero que engorde. Cuando esté bien cebado, me lo comeré». Gretel se echó a llorar amargamente, pero en vano hubo de cumplir los mandatos de la bruja. Desde entonces, a Hansel le sirvieron comidas exquisitas, mientras que Gretel no recibía sino cáscaras de cangrejo. Todas las mañanas bajaba la vieja al establo y decía: «Hansel, saca el dedo, que quiero saber si estás gordo». Pero Hansel, en vez del dedo, sacaba un huesecito, y la vieja, que tenía la vista muy mala, pensaba que era realmente el dedo del niño, y todo era extrañarse de que no engordara. Cuando al cabo de 4 semanas vio que Hansel continuaba tan flaco, perdió la paciencia y no quiso aguantar más tiempo. «Anda, Gretel», dijo a la niña, «a buscar agua, ligera. Este gordo o flaco tu hermano, mañana me lo comeré». Qué desconsuelo el de la hermanita cuando venía con el agua, cómo le corrían las lágrimas por las mejillas. «Dios mío, ayúdanos», rogaba. «Ojalá nos hubiesen devorado las fieras del bosque, por lo menos habríamos muerto juntos». «Basta de lloriquear», gritó la vieja, «de nada ha de servirte». Por la madrugada, Gretel hubo de salir a llenar el agua del caldero y encender el fuego. «Primero coceremos pan», dijo la bruja. «Ya he calentado el horno y preparado la masa». Y de un empujón llevó a la pobre niña hasta el horno, de cuya boca salían grandes llamas. «Entra a ver si está bastante caliente para meter el pan», mandó la vieja. Su intención era cerrar la puerta del horno cuando la niña estuviese en el interior, asarla y comérsela también. Pero Gretel adivinó el pensamiento y dijo: «No sé cómo hay que hacerlo. ¿Cómo haré para entrar?» «Habráse visto criatura más tonta», replicó la bruja. «Bastante grande es la abertura. Yo misma podría pasar por ella». Y para demostrárselo, se adelantó y metió la cabeza en la boca del horno. Entonces Gretel, de un empujón, la precipitó en el interior y cerrando la puerta del horno, cerró el cerrojo. Allí era de oír la de chillidos que daba la bruja, qué gritos más espantosos, pero la niña echó a correr y la malvada hechicera hubo de morir quemada miserablemente. Corrió Gretel al establo donde estaba encerrado Hansel y le abrió la puerta, exclamando: «Hansel, estamos salvados, ya ha muerto la bruja». Saltó el niño afuera, como un pájaro al que se abre la jaula. Qué alegría sintieron los dos, y cómo se arrojaron al cuello del otro, y qué abrazos y besos. Y como ya nada tenían que temer, recorrieron la casa de la bruja, y en todos los rincones encontraron cajas llenas de perlas y piedras preciosas. «Más valen estas que los guijarros», exclamó Hansel, llenándose de ellos los bolsillos. Y dijo Gretel: «También yo quiero llevar algo a casa». A su vez, se llenó el delantal de pedrería. «Vámonos ahora», dijo el niño. «Debemos salir de este bosque embrujado». A unas 2 horas de andar llegaron a un gran río. «No podremos pasarlo», observó Hansel. «No veo ni puente ni pasarela». «Tampoco hay barquita alguna», añadió Gretel. «Pero allí nada un pato blanco, y si se lo pido, nos ayudará a pasar el río». Y gritó: «Patito, buen patito, somos Gretel y Hansel. No hay ningún otro puente por donde pasar. ¿Sobre tu blanca espalda nos quieres llevar?» Acercóse el patito y el niño se subió en él, invitando a su hermana a hacer lo mismo. «No», replicó Gretel, «sería muy pesado para el patito, vale más que nos lleve a uno tras otro».
Así lo hizo el buen pato, y cuando ya estuvieron en la orilla opuesta y hubieron caminado otro trecho, el bosque les fue siendo cada vez más familiar, hasta que al fin descubrieron a lo lejos la casa de su padre. Echaron entonces a correr, entraron como una tromba y se colgaron del cuello de su padre. El pobre hombre no había tenido una sola hora de reposo desde el día en que abandonara a sus hijos en el bosque. Y en cuanto a la madrastra, había muerto. Volcó Gretel su delantal, y todas las perlas y piedras preciosas saltaron por el suelo, mientras Hansel vaciaba también a puñados sus bolsillos. Se acabaron las penas, y en adelante vivieron los tres felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Déjenos en los comentarios si les gusta este nuevo formato y si ya habían leído o escuchado este relato de los hermanos Grimm. Ahora apaguen la luz y descubran los terrores primigenios que se esconden tras las sombras arcanas. Sombras arcanas.